jurisprudencia en donde, después de haber realizado el estudio, determinó que lo correcto era hacer el cálculo de las pensiones en salarios mínimos, ¿sí? Pero a pesar de que se publicó esa jurisprudencia, pues tampoco crean que pasó mucho, ¿eh? Los sindicatos, el de maestros, por ahí estuvo promoviendo algunos juicios, pero tampoco crean que pasó demasiado. Los grupos presentaron algunos juicios, una buena parte de juicios se ganaron, ojo, se ganaron en amparo, obligando al instituto a recalcular el pago de las pensiones en salarios mínimos y pagar las diferencias. Y eso duró durante un tiempo, de septiembre de 2019, y en 2020, en otro circuito del Poder Judicial Federal, se emitió otra jurisprudencia en otro sentido, diciendo que no era correcto el pago en unidades de medida y actualización, en salarios mínimos, sino en UMAS. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Se denunció la contradicción de tesis. De esa contradicción de tesis, por ley, tiene que conocer por materia la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuando reciben esa contradicción de tesis, que es una denuncian la contradicción de tesis, le toca un número cabalístico. Sin embargo, por temas de la pandemia y por temas de carga de trabajo y de listas de publicaciones de la segunda sala de la Corte, no lo habían discutido. Apenas lo discutieron la semana pasada, y después de que hicieron la ponencia con los argumentos, la sala, los ministros que integran esa sala, votaron y determinaron que lo correcto era que se aplicara la ley y se pagaran y se cuantificaran las pensiones de los trabajadores del ISSSTE en unidades de medida y actualización. Entonces, para dimensionar es el efecto de esta reforma, me permití hacer el cálculo, que bueno, tampoco es mucha ciencia, es una aritmética muy simple, pero la pensión actual de un trabajador pensionado del ISSSTE, que está en el tope salarial, el día de hoy está cobrando 27,244 pesos aproximadamente. Ese es el cálculo, 27,244 pesos. Si la pensión en 2021 la calculáramos conforme a los salarios mínimos, como sigue diciendo la ley, ojo, no ha habido reforma, lo que hubo fue una jurisprudencia por contradicción de tesis, que no es más que una interpretación que hizo la sala de la ley. Esa es parte de su trabajo, emitir las interpretaciones jurídicas más aplicables al Poder Judicial Federal. Entonces, la ley sigue en los mismos términos, no ha sido reformada, y si conforme a la ley se calculara la pensión de un trabajador en salarios mínimos, hoy estaría cobrando 42,510 pesos. Entonces, entre 27,000 que están cobrando y 42,500 que recibirían si se calculara en salarios mínimos, pues hay una diferencia de 15,000 pesos. 15,000 pesos mensuales por cada trabajador. Entonces, haciendo estas cuentas y elevándolo al número de trabajadores
al número de trabajadores pensionados en el ISSSTE, pues entendemos el fondo de todo esto. Es un impacto económico de regular tamaño. Para dimensionarlo, les comento que Carlos Ramírez de la CONSAR hizo por ahí, publicó algunos números y se habla de 200,000 millones de pesos anuales. O sea, ese es el impacto económico que tendrían las finanzas del gobierno federal si recalcularan y pagaran a todos los pensionados en salarios mínimos. 200,000 millones de pesos. Pero para seguirlo dimensionando, estamos hablando del 17% del presupuesto anual en pensiones de todo el país. Entonces, realmente es un impacto económico considerable. Aquí lo lamentable y también lo interesante es que el propio Andrés Manuel López Obrador ya eventualmente se había manifestado en este sentido, ya había ordenado, ya había girado instrucciones para que se hicieran los cálculos, se ajustara el presupuesto y se pagara a los trabajadores pensionados del ISSSTE en salarios mínimos. Y toda la gente se puso a trabajar, pero cuando sacaron las cuentas y dimensionaron el tamaño del problema, pues obviamente buscaron la forma para echar para atrás la jurisprudencia y emitir una contradicción en este sentido. Entonces, sí tenemos que dimensionar el tamaño de este problema, pero también tenemos que ser muy claros y debemos tener el panorama en general de lo que se trata este problema. No es una afectación para todos, solamente se trata de trabajadores del apartado B que tengan una pensión otorgada y que rebasen el tope salarial. Solamente a ese grupo les afecta, pero sí es una afectación importante. Ojo, hay dos figuras que durante todo este tiempo se estuvieron confundiendo. Una es el otorgamiento de la pensión. Al momento de que se solicita, se reúnen los requisitos y se calcula la pensión. La disyuntiva es si se calculaba en salarios mínimos o se calculaba en UMAS. Obviamente, desde 2016, se empezó a finales de 2016-2017, se empezó a calcular en unidades de medida y actualización. Entonces, ese era un acto de autoridad al que se le empezó a pegar. Se le empezaba a pegar porque se decía, y yo estoy de acuerdo, estaba mal calculada. Pero hay otro momento y es la actualización de esa pensión. Entonces, si tú, por ejemplo, o un trabajador había logrado el beneficio de la pensión por años de servicio y estaba por abajo, muy por abajo o por abajito, digamos, ligeramente por debajo del tope salarial y se le había calculado el UMAS, ¿sí? Recibe un perjuicio importante porque al año siguiente, con el aumento del salario mínimo, podía haber tenido un incremento que lo dejara dentro del tope, pero con un mayor ingreso. Y lamentablemente no se aplicó ni para el otorgamiento de la pensión, ni tampoco en el momento de aumentar las pensiones. Las dos fueron topadas hasta 10 salarios mínimos. Nadie podía salir ni por una ruta ni por la otra, nadie podía pasar del tope salarial. Entonces, pues básicamente este es el panorama general, esta es la problemática, y así fue como se fue dando la historia de este tema en particular. Y datos, pues hay muchos porque el impacto económico
fue mayor y se tuvieron que aplicar políticas públicas, me imagino, aunque jurídicamente no conocemos a fondo todavía los argumentos, las razones por las cuales la segunda sala de la Corte emitió esta contradicción de tesis. Tenemos el comunicado de la semana pasada, pero toda la ejecutoria hasta hoy no la han podido conseguir. La Suprema Corte no la ha publicado completa. Entonces es importante que nosotros en su momento valoremos. Lo único que por ahí se publica y la razón fundamental es que se dice que al momento de publicarse la reforma se extingue ese parámetro. Entonces, si se extingue, pues ya no surte efectos en el tiempo. Esos son algunos de los argumentos que han trascendido, pero la ejecutoria completa aún no ha sido publicada. Entonces, pues básicamente ese es el planteamiento general. No sé si ustedes tengan algún comentario para poder continuar. Sí, licenciado. Aquí nos mandan una pregunta que dice que si usted considera que las aportaciones que hacemos como trabajadores deban ser en UMAS, toda vez que se pagará la jubilación con esta medida de actualización. Claro, qué conveniente, qué conveniente, porque para efectos de cotización, ¿sí? O sea, las aportaciones que yo hago sí están calculadas en salarios mínimos, y cuando me pensionan, o sea, la contraprestación es en UMAS. Entonces, evidentemente es un conflicto en las leyes y es un verdadero problema, porque si se van a utilizar UMAS, pues deberían ser para todos los efectos, ¿sí? Inclusive hay otro tema en tratándose de trabajadores del apartado B, bueno, y del apartado A también, que es el monto máximo de cotización. El monto máximo de cotización en el apartado A, los trabajadores que cotizan al Seguro Social, hay una discusión de si es de 10 salarios mínimos o de 25 salarios mínimos. ¿Y por qué la discusión? Porque la pensión que se otorgue será directamente proporcional con las cotizaciones realizadas. Entonces, sí, por supuesto, debieran ser para todos los efectos. Si se cambiaran, pues entonces también las cotizaciones deberían de ser en UMAS, pero son calculadas en salarios mínimos. Sí, ese es un problema. Okay, gracias, licenciado. No hay ¿Algún otro comentario? Una pregunta. Sí, con gusto. Mira, los que estamos próximos a jubilarnos, nos descontaron de acuerdo a salarios mínimos, porque fue un porcentaje que se iba para la jubilación. Sí. Si no me equivoco. A la hora de la pensión, se nos va a hacer entonces el cálculo con UMAS, no con salarios mínimos. Pero el rango salarial, si no, ¿cómo podríamos sacar el cálculo? Un ejemplo, si somos un nivel 9, tabular en la universidad, por ejemplo, gano los 10,000 pesos al mes, más la antigüedad son 8, un ejemplo, ya serían 18,000. Ahí entra el cálculo, ¿con UMAS sería más o sería menos? Salario del último año, eso va a ser tu pensión. En este caso no está por arriba del tope salarial, entonces no hay afectación.
Exactamente lo mismo que de tu promedio es lo que se te va a pagar como pensión por años de servicio. Aunque tienes razón, tú en otro ejemplo, sirva tu ejemplo para otro supuesto de un trabajador que durante toda su vida laboral cotizó en salarios mínimos, ¿sí? Aunque bueno, es relativo en salarios mínimos porque las cotizaciones dependen de tu salario. O sea, las aportaciones que se hacen a todos los sistemas de seguridad social son un porcentaje del salario, ¿sí? Aunque los topes sí están establecidos en salarios mínimos para efectos de cotización y para efectos de pensiones están en UMAS, que ahí es una controversia, la realidad es que las aportaciones que todos los trabajadores hacen a los sistemas de pensiones son un porcentaje del salario real del trabajador. Gracias. Con gusto. Gracias. Gracias, licenciado. ¿Algún otro comentario? Compañeros, ¿alguien más tiene alguna pregunta o comentario? Pues parece que no, licenciado. Si gusta continuar. Ok. Vamos a continuar con otra parte. Vamos a aprovechar la reunión para hablar de otra parte que ya habíamos en su momento platicado en otra reunión, que habíamos trabajado en un taller que se organizó a través del mismo equipo de trabajo y que era en el sentido de la responsabilidad la responsabilidad de nosotros mismos para saber, para investigar, para estudiar, para preguntar cuáles son las opciones que tenemos al momento de pensionarnos. En aquella ocasión hicimos un ejercicio para que cada uno de los que participaron en el taller, cada uno de los participantes calculara el monto de su pensión y determinara los años de servicio con la edad en los que se podía pensionar. Recuerdo específicamente ese taller y hubo muy pocas personas que se habían acogido al bono, que habían optado por el bono después de la reforma de 2007 de la ley del ISSSTE. Y extrañamente en ese taller creo que no hubo ni un participante que hubiera optado por el bono. Todos de los participantes se fueron por el 10º transitorio para conservar sus derechos. De los que tenemos el día de hoy, ¿alguien optó por el bono o de igual forma todos se acogieron al 10º transitorio? Si me pudieran ayudar con esa información. Pues yo, licenciado. Que nos fueran diciendo. Yo estoy mediante bono. Ya no me tocó ¿Usted? la otra ley del ISSSTE. ¿Usted cuándo empezó a trabajar? En el 2010. ¿Cuándo ingresó en el 2000? 2010. Ok, y para 2007 usted no se acogió el beneficio, solicitó que le depositaran en pensionista el bono. No, yo empecé a trabajar a partir del 2010. No, 2010 ya es nueva ley, ya no había cambios. Todos los que entraron a cotizar, a trabajar
yo quiero aprovechar la reunión para decirles que no era una mala decisión, ¿eh? A mí se han acercado trabajadores de otras instituciones y que tienen 3.5 millones de pesos. Entonces, pues ya no sabemos qué sea mejor, si llevarse 3.5 millones de pesos que tenían en pensioniste y saber manejarlos financieramente, aún dentro del marco legal, o optar por una pensión de 27,000 pesos mensuales. Entonces, lo que me preocupa es que los trabajadores que están en esa transición no tengan la información correcta para saber si hicieron y están haciendo lo correcto rumbo a su retiro. Eso es lo que me preocupa, que todos los trabajadores estén perfectamente informados y que todos los trabajadores estén conscientes de la posición que guardan y de los derechos que les asisten y lo que buscan para su retiro, para no llevarse ninguna sorpresa, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes, Julián. Yo tengo una duda. Yo trabajé para el sector privado alrededor de 18 años. También entré en el 2010 para la universidad. Se supone que ya están juntas, ya van a cotizar al mismo tiempo, ya van a juntar ambas cotizaciones. Teóricamente tendría yo 28 años, pero al parecer, pues desconozco a mí en qué manera me va a afectar. Bueno, es importante aclarar un tema específico en tu caso, porque lo que se acumuló o lo que se juntó fue tu saldo del sistema de ahorro para el retiro. Lo que habías cotizado, lo que habías ahorrado a tu Afore, lo que habías cotizado al Seguro Social en tu cuenta individual, se acumuló a lo que has venido cotizando en el apartado B. Entonces ya hubo una unificación de cuentas y de saldos. Si tú revisas tu estado de cuenta, dice las cotizaciones y los saldos que tienes por el apartado A, los saldos que tienes por el apartado B y un saldo total y final. Pero sí hay un convenio para poder acumular las semanas cotizadas. Tendríamos que revisar con calma tu caso en particular para saber si tú puedes optar por usar las semanas que cotizaste para efectos de pensionarte en el ISSSTE. Sí, te digo que sí se puede, pero tendremos que revisar tu caso en forma personal. Pero te digo que sí hay una posibilidad. Excelente, sí, gracias. Con el equipo que está coordinando, ellos tienen mis números, en el momento que sea necesario, me contactan y con gusto te damos la asesoría personal. Ok, excelente, gracias. Con gusto. Gracias, licenciado. Aquí hay una pregunta. Se acerca al equipo de trabajo y con gusto los atendemos, hacemos una conferencia, una videollamada y les damos la asesoría en forma personal respecto del problema específico que tengan. Claro que sí, con gusto. Claro, bueno, en mi caso no sería como tal un problema, precisamente quiero evitar problemas a futuro, entonces sería como eso esa... es lo correcto. Muchas gracias, me acerco a ustedes, muchas gracias. Con gusto, Villek. Aquí tenemos otra pregunta que nos dice, ¿cuál es el beneficio de estar en cuentas individuales a diferencia del 10º transitorio?
No quiero decir cuál es el beneficio, simplemente son diferentes. ¿Por qué? Porque aquellos trabajadores que se acogieron al 10º transitorio conservaron el derecho a optar por una pensión vitalicia por años de servicio. A pesar de la reforma, a pesar de que se abrogó la ley anterior del ISSSTE con la nueva ley, conservaron el beneficio y se establecieron las formas, los procedimientos y los requisitos para que pudieran optar por ese beneficio de la pensión. O sea, el beneficio es que conservas, tienes la garantía de que el instituto te va a pagar mensualmente una pensión vitalicia, ¿sí? Eso es los que se acogieron al 10º transitorio. Los que no se acogieron al 10º transitorio optaron por el bono y lo que se hizo fue calcular las aportaciones que el trabajador había hecho históricamente, acumularlas, cuantificarlas y depositarlas en una cuenta individual de pensionista. Y ahí el esquema es diferente. Si optaron por esa parte, solamente van a poder, no van a tener una pensión garantizada, van a tener retiros programados o rentas vitalicias con el dinero que se les depositó en su momento en su cuenta individual. O sea, son dos esquemas diferentes. Cada quien lo tiene que valorar en forma personal. O sea, en su momento tuvieron el derecho para decidir si lo que más les convenía era una pensión. Muchos determinaron que sí y algunos otros recibieron asesoría personalizada y optaron por el bono, y también creo que está bien. Dependía de la antigüedad y la categoría. No es que haya más ni menos, son diferentes beneficios, pero dependía de cada trabajador en base a su antigüedad por el saldo y a su categoría. No sé si eso conteste tu pregunta. Sí, muchas gracias. Tenemos otra pregunta que dice que si existe algún recurso como el amparo, ya sea mediante cada trabajador o directamente lo haría el sindicato. Me imagino que la pregunta se refiere a algún medio de defensa en contra de lo que está sucediendo. La respuesta es no, el amparo no procede. Precisamente a eso se refiere. Todos aquellos juicios que se tramiten dentro del Poder Judicial Federal o que lleguen al Poder Judicial Federal vía amparo, ¿sí? La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya estableció el criterio válido, ya publicó la jurisprudencia por contradicción de tesis, y con esto establece el criterio obligatorio para todos los órganos del Poder Judicial Federal. O sea, cualquier amparo que llegue tendrá que ser resuelto en los términos de esta contradicción de tesis. ¿Qué es lo que, qué vías tenemos? ¿Sí? Porque no podemos quedarnos cruzados de brazos. Sí existe la posibilidad de que se modifique esa jurisprudencia, aunque haya sido por contradicción de tesis. Hay un procedimiento dentro de la misma Corte para que se modifique el criterio. En la práctica, en este tipo de cuestiones nunca lo hemos visto. O sea, nunca hemos visto que la Corte, en este tipo de prestaciones de carácter económico, modifique una jurisprudencia por contradicción de tesis. Necesariamente siguen la línea y mantienen el criterio. En la práctica, ¿qué es lo que se tendría que hacer? Como lo referimos al principio de la exposición, la ley sigue en los mismos términos, no ha sido reformada. La solución precisamente sería una reforma a la ley del ISSSTE, a la ley del 2007, a la ley vigente, que ponga claridad en ese sentido
y que de forma expresa obligue a cuantificar, a otorgar las pensiones en salarios mínimos. Y esto tendría el efecto de subir el tope de los salarios, subirlo de 10 UMAS, subirlo hasta 10 salarios mínimos. La solución sería a través de una reforma a la ley, que ya las hay, ya las hay en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, inclusive fueron aprobadas en comisiones algunas iniciativas de reforma. Lamentablemente no concluyeron el proceso parlamentario, no lograron ser votadas en el Pleno, pero ya hay muchas iniciativas, bueno, varias iniciativas de reforma para poner claridad en este sentido y provocar que se paguen las pensiones, se calculen y se paguen en salarios mínimos. Entonces, la salida tendría que ser por el lado legislativo, una reforma a la ley. Ok, muchas gracias. Nos está pidiendo la palabra la compañera Guadalupe Martínez. Adelante, Lupita. Gracias, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi pregunta es, yo entré a trabajar a la UAM en 1999. Recuerdo que firmamos algo, realmente no recuerdo por qué fue la opción que nosotros nos amparamos. ¿Dónde podría yo verificar qué fue lo que hicimos en ese entonces para ver si fue por bono? No, en el 99 no hubo ningún evento importante en el apartado B. En la ley del ISSSTE no hubo ningún evento importante en el 99. Todos los trabajadores aportaban a los sistemas de ahorro para el 92, y de ahí en el apartado B continuaron, pero cuando tú entraste, sí entraste dentro de la vigencia de la ley anterior. Sí. Por lo tanto, estuviste cotizando y en el 2007 tuviste el derecho para elegir el régimen, si te acogías al 10º transitorio o optabas por el bono. En el caso tuyo, me imagino, optaste por el 10º transitorio porque era evidente que te convenía más. No tenías tanto tiempo cotizando, tenías 8 años cotizando. Entonces, para ti sí era más conveniente, lo conveniente y lo correcto era optar por el 10º transitorio y garantizar el pago de una pensión por años de servicio cuando cumplas tu edad y los años de servicio. Ok, creo que sí. En la fecha que tú entraste, sin lugar a dudas, estabas dentro del amparo de la ley anterior. Entonces, seguramente eres parte del grupo de los trabajadores que están dentro del 10º transitorio y te vas a pensionar. ¿Sabes en dónde viene ese dato? En tu mismo estado de cuenta. Si revisas a detalle tu estado de cuenta, ahí dice el régimen y el grupo al que perteneces. Y si tienes alguna duda, de todos modos estoy a tus órdenes. Muchísimas gracias. Con gusto. Tenemos otra pregunta, licenciado. Dice, ¿se podría pedir entonces que el monto de las sumas aumente? No, porque ya hay un marco legal, ya hay un procedimiento para calcular el monto de la UMA y está directamente relacionado con el Índice Nacional de Precios al Consumidor, el INPC, que publica el INEGI. O sea, no depende ni del Poder Ejecutivo ni del Poder Judicial determinar el monto de las sumas, porque ya jurídicamente hay un procedimiento establecido, hay una ley que regula el procedimiento para calcular el monto de las sumas. No es a discreción. El valor de la UMA no es a discreción. Ya está establecido el procedimiento, ya está determinada la autoridad que realiza el cálculo y lo publica. Entonces no es a discreción, no podemos hacer nada para que se aumente.
Muchas gracias. ¿Alguien más que quisiera tomar la palabra, hacer algún comentario o alguna duda? Otra pregunta yo, Gaby. Sí, adelante. Una pregunta. ¿Esto va también para la gente de confianza, para los puestos altos? Sí, claro. O sea, Para todos los trabajadores que coticen al ISSSTE. Un ejemplo, aunque sean funcionarios, rectores, secretarios, coordinadores. Aunque sean funcionarios rectores, sí. Ok, para comenzar a pelear ahí también, ¿todos parejos o todos rabones? Porque los académicos, perdón, les van a cortar el salario, lo que son becas y estímulos para la jubilación. Sí, claro. Sí, el claro. Salario. De hecho, yo conozco investigadores de tiempo completo de la UAM que tienen salarios muy buenos y que lamentablemente cuando decidan retirarse se van a ir con el tope del salario, con el tope de 10 sumas, con el tope salarial. Lamentablemente. Es esa la razón porque hay por las que hay muy poco movimiento en esas plazas. Okay. Surten el mismo efecto. Tienen el mismo perjuicio. Ok, gracias. Hay un ejemplo muy claro, no sé si ustedes se acuerden, que la Secretaría de Educación Pública estableció un procedimiento un procedimiento de estímulos económicos que se llamaba carrera magisterial. En la carrera magisterial había 4 niveles conforme a los estudios y a unos exámenes que les practicaban a los profesores. Podían estar creo que le llamaban tipo o clase A o nivel A, B, C, D y había hasta E. Un maestro normalista con nivel E ganaba más de 55,000 varos mensuales. Y cuando se pensionó, cuando decidió retirarse, está cobrando actualmente 27,000 pesos. Yo tengo una pregunta. Sí, con gusto. Sí, soy Lourdes Gómez Boguel. Tengo dos preguntas. Una es, me habían dicho que este fallo había sido de la segunda corte de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, pero que aún faltaba una plenaria. ¿Esto es cierto? No, la realidad es que la segunda sala de la Corte ya está integrada por algunos de los ministros. Y esos ministros de forma colegiada hacen el estudio, se le asigna la ponencia a un ministro en particular, hace el estudio, propone la solución y es votada dentro de los ministros de la segunda sala. Y la segunda sala de la Corte ya se reunió, ya estudió, ya votó y ya emitió la jurisprudencia por contradicción de tesis. No, ya está hecho. Bien, entonces, esta propuesta o esta solución que usted ve en cuanto a cambiar la ley del pensionista o algo así, de manera que podamos revertir esta medida, ¿qué es lo que tenemos que hacer en términos de organización? ¿Hay ya un grupo de gente que esté trabajando en este sentido? Sí, les comentaba que inclusive ya hay iniciativas de reforma. Algunos de los diputados federales de la legislatura anterior, ya tienen, bueno, ese es un problema. Al Pleno para ser votada. Entonces sí, tendría que ser a través del camino legislativo. Entonces, como organización, tendrían que acercarse a esos diputados que traigan esas iniciativas para que las impulsen o presenten nuevas iniciativas
para lograr que se reforme la ley en este sentido. Digamos Esta es la más práctica. Digamos que estamos en una época electoral. Una agenda de este tipo que no se ha dado a conocer ni en los medios informativos y casi no ha aparecido, sería una medida como muy efectiva el que de alguna forma pudiéramos manifestarnos en contra de este fallo de la Suprema Corte, porque somos muchos trabajadores los que nos vemos afectados así. ¿Tiene usted conocimiento de algún grupo que esté empujando esto, el dar a conocer el fallo de la Suprema Corte y cómo va a perjudicar a los trabajadores? Sí, claro, claro. Hay muchas organizaciones que están publicando y que están realizando foros y que están armando agendas para poder buscar soluciones en este tema. Sí, hay muchas organizaciones. Yo en este momento no tengo los datos de alguna específica, pero también me comprometo a pasarles los. Tiene el derecho de presentar propuestas, el presidente de la República, todos los legisladores tienen la facultad y el derecho para presentar iniciativas, y también de un tiempo para acá se valida, existe la iniciativa ciudadana. Muy complicado, no se ha logrado nada por esa vía, pero existe. Digo, se los comento por una cuestión de cultura general. La coordinadora, la CENTE, metió un amparo justamente porque le estaban pagando a los maestros en Chiapas, que es donde yo tengo conocimiento directo, les habían cambiado pensiones que estaban cotizadas en salarios mínimos, se las cambiaron a UMAS. Ellos, con toda la coordinadora, presentaron una protesta y presentaron un amparo, pero finalmente hace año y medio fallaron en su contra y están pagándoles en UMAS. Profesores de la SEP y de educación especial específicamente, que es con los que yo tengo contacto directo. Tengo 2 hermanas jubiladas en esas condiciones. Y finalmente salió la resolución en contra, mucho antes de que se diera este pronunciamiento de la Suprema Corte. Me parece que está bien y habrá que organizarnos. Yo le agradezco la información que nos da y sí apreciaría mucho que sí dejara los contactos para que nos los transmitan nosotros y veamos cómo podemos organizarnos. Claro que sí, con gusto. Con relación a los compañeros de la CENTE de Chiapas, de esa sección sindical de la CENTE, pues sí, hubo muchos amparos. Algunos sí lograron tener éxito en su momento, aunque no se ejecutaron, pero la gran mayoría de amparos, pues se negaron los amparos, y después de la publicación de esta contradicción de tesis, pues con mayor razón, ya no va a haber forma. No hay forma de que se emitan amparos en los que se obligue a la autoridad a pagar en salarios mínimos. Se cerró esa puerta. Sí, y nosotros apelamos a la figura presidencial cuando estábamos en huelga y no recibimos ninguna respuesta, entonces habría que pensar que tampoco vamos a conseguirla en esta ocasión. Pues sí, la parte política también es muy complicada, ¿no? Porque sí. Hace rato yo les hacía la referencia de que expresamente el titular del Ejecutivo Federal ordenó y hizo público que se estaba analizando la posibilidad de cambiar y de hacer el pago en salarios mínimos. Y a pesar de que en aquel momento tuvo apertura o disposición, no se logró nada. La realidad es que
La realidad es que en el tema de pensiones, parece que son los mismos neoliberales los que están operando el sistema de pensiones en México. Unos más listos, yo creo. Pues son los mismos. Son los mismos en las mismas trincheras. O sea, había funcionarios que hubo un presidente de la organización de Afores que estaba en la Secretaría de Hacienda. Hay muchas cosas. Ese es un tema político, pero bueno, también habrá que estar al pendiente. Exactamente, muchas gracias. La compañera Rosario López pide la palabra. Adelante, compañera. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Tengo dudas y obviamente es para esto, ¿no? Para sacarnos de dudas. Claro. Estamos en el 10º transitorio, estamos en el 10º transitorio los que tenemos de 10 a 15 años en la UAM. No necesariamente. Ajá. No necesariamente. Cuando se promulga la nueva ley del ISSSTE en el año 2007, a todos los trabajadores que estaban activos en ese momento, se les informó y se les enviaron comunicados diciéndoles que tenían que definir el esquema en el que querían trabajar. Si acogerse al 10º transitorio, garantizando su pensión aún con la nueva ley, o si optaban por un bono que se les depositaba en la cuenta individual del pensionista. Entonces, no es general. Cada uno tuvo que optar por el esquema en su momento. En 2007, creo que duró hasta 2009. Hubo un término para que eligieran el régimen. Mi pregunta... Ajá. Sí. Sí. Mi pregunta es porque, bueno, por lo que yo he visto, es que se ha hecho muchos comentarios, ¿no? Sobre esto, y principalmente por las cantidades que se anda ganando, ¿no? Yo pregunto porque, digo, en mi caso, yo no llego a una cantidad así como lo que está pidiendo de 27,000 y tantos al mes, ¿no? Entonces no lo llego y creo que la mayoría de nosotros no lo llegamos. Por eso pregunto que si nos afecta en el 10º transitorio. Pues obviamente yo creo que no. Usted es el experto, usted sabrá en esa parte. Es correcto. Por eso quise en su momento dejar clara la posición para que cada uno, eso es lo que me preocupa, que cada uno sepa exactamente en dónde está parado en el tema de su pensión. Si usted se acogió al 10º transitorio y el promedio de su salario del último año no rebasa los 25,000 pesos, no tiene de qué preocuparse, no hay afectación, le van a respetar el 10º transitorio, le van a pagar su pensión y se la van a pagar en términos de la ley, o sea, el promedio de su último año. Usted no tiene ninguna afectación. Si se acogió al 10º transitorio, le van a pagar su pensión de por vida. Exactamente, porque, bueno, a mí a todo esto que se ha estado llevando, pues sí tenían o nos tenían apanicados a la mayoría de la gente sin explicar realmente lo que ahorita acaba de decir. Ahora, el paquete que usted habla, del paquete que se elige o que no nos hacen el elegir y que a la media hora nos los metieron o nos hacen firmar, ese paquete, a ese se le llaman las afores, las dichosas afores de ahora. ¿Es el paquete que usted dice o es otra cosa? Bueno, sí tiene relación, porque justamente con la reforma fue que se obligó a los trabajadores del apartado B a migrar de un sistema de reparto a un sistema de cuentas individuales.
las cuentas individuales de ahorro para el retiro efectivamente son administradas por las AFORES. Ya. Digamos que esa es la diferencia, aunque los que se acogieron al 10º transitorio también tienen AFORES, también cotizan y también tienen una cuenta individual del trabajo, una cuenta individual de ahorro para el retiro, pero conservaron el derecho de pensionarse en términos de la nueva ley. Y por lo que estoy escuchando, ya no sirve ahorita nada que metamos firmas ni nada de para poder hacer para atrás esta ley que acaban de meter, bueno, porque ya está en el magistrado, ¿no? Ya nada que ver. Entonces, no tiene nada que ver que metamos ya no van a hacer caso aunque metamos firmas y firmas. Bueno, es importante tratar de tener cuidado en las expresiones. No fue una reforma a la ley. Lo que tuvimos recientemente fue la publicación de un criterio, repito, la publicación de un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la segunda sala, que publicó una jurisprudencia por contradicción de tesis. Eso es diferente. La jurisprudencia por contradicción de tesis es una interpretación a la ley que hace el máximo tribunal del país. Ajá, para que valga la pena la exposición del día de hoy. Hay que ser muy cuidadosos con esa parte. No estamos hablando de la ley, estamos hablando de una interpretación que hizo la Suprema Corte de Justicia a la ley del ISSSTE. Entonces, en ese tema en específico, pero contestando a tu pregunta, lamentablemente no, aunque metamos 1 millón de firmas a la Corte, no van a modificar el criterio, porque esa no es la vía. No hay forma. Aunque recibieran un paquete con 10 millones de firmas, no podrían hacer nada. Ni tampoco podrían modificarla a menos de que se presente un nuevo caso, un nuevo planteamiento con razonamientos diferentes que logren modificar el criterio. Hace rato les decía, si hay un procedimiento específico para modificar los criterios jurisprudenciales de la Corte, pero es un criterio específico y es un camino diferente, no es con firmas. Ok, muchísimas gracias. Que todavía son muchas dudas que tenemos y que, bueno, al fin y al cabo están saliendo, pero al menos las principales, sí fueron, ahora sí que dadas. Muchísimas gracias, le agradezco. Y espero que sí. Esperando a que salgan más preguntas, ¿no? Gracias. Con gusto. La compañera Abigail Gómez también nos quiere hacer una pregunta. Muchas gracias, Gaby. En ese sentido que comenta el licenciado Sergio, yo tengo 2 dudas con precisión. A partir del 2007 que se reforma la ley del ISSSTE, y bueno, que surgen los amparos para ampararnos ante el 10º transitorio, es ahí a donde nosotros, mediante ese amparo, quedamos en este régimen del 10º transitorio, ¿cierto? En relación a lo que comenta de la jurisprudencia, ¿cuál sería? Pues bueno, comenta que no se podría hacer un amparo. ¿Por qué nos fuimos hacia el amparo? Porque precisamente cuando se reforma la ley, en el 2007, lo que se hizo fue que todos los sindicatos de los trabajadores que estaban afectados o que se veían afectados, hicieron como iniciativa pues el ampararse, ¿no? Buscar precisamente los argumentos jurídicos para poder llevar a cabo este amparo, y es precisamente en este momento a lo que estábamos nosotros pensando como trabajadores en poder impulsar un amparo
Entonces, la pregunta concreta es, si a partir del 2007 entramos en a partir de la reforma del 2007, se tiene por el amparo entramos al régimen del 10º transitorio, y entonces, ¿cuál sería el camino a seguir para esta jurisprudencia? Gracias. Ok, es importante que tengamos claros varios conceptos. En 2007 se publica la nueva ley del ISSSTE. Y los amparos a los que usted se refiere eran amparos contra la ley. Contra esa nueva ley también procede, contra todas las leyes procede el amparo. Es un medio de defensa constitucional. Es el medio de defensa en contra de todos los actos de autoridad. Entonces, en 2007 lo que hicimos fue amparos contra la ley del ISSSTE, contra la nueva ley del ISSSTE, por llamarlo de alguna forma. Y lamentablemente, no ganamos los amparos. Lamentablemente, en aquel momento, esos amparos no se ganaron, porque la Corte resolvió diciendo que no eran derechos adquiridos, que eran una expectativa de derecho lo que nosotros teníamos. Pero a pesar de ello, el 10º transitorio sí permitió que muchos trabajadores se acogieran al beneficio para conservar el derecho a pensionarse. Ese derecho a pensionarse del 10º transitorio no está en riesgo, no está en discusión, no está en juego, ahí no hay problema. El problema es el monto de la pensión que te van a pagar cuando logres el beneficio del 10º transitorio. Si te acogiste, si tienes derecho, solicitas el beneficio, y el tema específico es en relación a cuánto te van a pagar de pensión. Te van a respetar el 10º transitorio, te van a pagar tu pensión, pero si estás por arriba del tope salarial, no te van a pagar conforme a salarios mínimos, te van a pagar en UMAS. Esa es la gran diferencia. La solución para este problema específico, con la publicación de esta jurisprudencia por contradicción de tesis, yo considero que tiene que ser, o lo más fácil es, utilizar la vía legislativa. Entonces, si lográramos que se presentara, que se votara a favor una iniciativa de ley reformando la ley del ISSSTE, bueno, ahí ya no tendríamos problema, y tampoco es una reforma tan complicada jurídicamente hablando. Solamente bastaría con reformar 2 o 3 artículos en los que se establezca que todas las prestaciones y el pago de las pensiones serán en salarios mínimos para efectos de la ley del ISSSTE. Esa sería una reforma muy simple. El impacto económico que tiene, pues difícilmente lo van a permitir. Hablando en términos prácticos, pues sabemos que el partido en el poder tiene mayoría en la Cámara de Diputados. Y el poder legislativo tiene una configuración y tiene un procedimiento, un proceso parlamentario para que las iniciativas pues solamente sean aprobadas por mayoría. Esa es la estructura, así está armada la Confederación, el Pacto Federal. Gracias. No sé si se me quedó algo pendiente de tu planteamiento. Creo que no, licenciado. Muchas gracias. Entonces, con gusto, a tus órdenes. Entonces, esta nueva jurisprudencia va a afectar a los compañeros que ya están jubilados. A los compañeros que ya están jubilados, sí, bueno, yo les llamo, son pensionados. A esos compañeros pensionados sí los afecta
Otra vez, afecta a los que ganaban como activos, ganaban más del tope salarial. ¿Por qué les afecta? Porque no han movido el tope. El tope, veámoslo así, es un límite. Entonces, si ese límite está en UMAS, se queda en 27,000 pesos. Entonces, si se te otorgó una pensión con el tope, tú lo que recibes son 10. Gracias. Adelante, Julián. ¿Cómo? Hola, buenas tardes una vez más. Han habido mucha información acerca de lo que cuesta la comparación entre las sumas y el salario mínimo. ¿Podrías confirmarnos cuáles son los costos o los precios de las sumas y de los salarios mínimos, por favor? Sí, cómo no. Al principio de la exposición les decía que para 2021 el monto de 10 UMAS son 27,244. El monto de 10 salarios mínimos mensuales es 42,510. Hay una diferencia de 15,000 pesos. En el taller me acuerdo que hicimos ese cálculo y les decía, es el valor de la UMA multiplicado por 10, multiplicado por 30. Es lo mismo, el valor del salario mínimo multiplicado por 10, porque ese es el tope, multiplicado por 30, que son los días del mes. Entonces, el resultado para el día de hoy, en UMAS, el tope de 10 UMAS mensuales son 27,244. Si ese tope salarial lo calculáramos con salarios mínimos, tenemos una participación más. Adelante, compañera. No sé quién sea. Compañera Karen, adelante. ¿Karen? creo que tiene el micrófono apagado, ¿verdad? Sí, mire, yo coticé en el IMSS 5 años y esas cotizaciones quiero ver si las puedo, que me las consideren en el ISSSTE, porque tengo 20 años ya cotizando en el ISSSTE. Ok. De la misma forma que comentamos hace un rato, tendríamos que revisar los periodos, los años en los que cotizaste al apartado A, pero sí hay una posibilidad, si gustas, nos ponemos de acuerdo para revisar tu documentación y darte la asesoría personalizada. Sí es probable. Vamos a ver en qué tanto te beneficiaría, porque a lo mejor con esas semanas que cotizaste en el ISSSTE, pues a lo mejor, en el Seguro Social, a lo mejor no tienen tanto impacto, pero hay que valorarlo para que si hay algún beneficio lo puedas hacer valer. Ah, sí, muy bien, porque ya tengo como unos 20 años y dejé de cotizar en el IMSS. Está bien. Valoramos qué te conviene más. A lo mejor valdría la pena. ¿Cuánto tiempo cotizaste en el
IMSS? ¿Cuántos años? 5 años. 5 años son 250 semanas. A lo mejor te convendría más volver a cotizar en el IMSS, estar cotizando en los dos sistemas y sacar una pensión del IMSS y otra del ISSSTE. A lo mejor te convendría más para rescatar esas semanas y usarlas para el pago de una pensión, no para aumentar una sola. Entonces puedo tener 2 pensiones. Sí. Entonces, pero yo lo quiero para completar mis años de servicio, en lugar, como tengo 22 y esos 5 que tengo, pues cumplir los 28 años, por decir, en el ISSSTE cotizando y me pueda ya jubilar. Pero hay que revisar tu edad. Hay que revisar todos los detalles, pero con gusto te ayudamos. Y entonces me comunico con usted o con quién me comunico. A través de nuestros compañeros moderadores del equipo de trabajo de Pamela. Ok. Gracias, mi amable. Con gusto. ¿Alguien más, compañeros, que quisiera hacer alguna pregunta? Tenemos otra que dice, ¿y los que ganamos menos del tope al jubilarnos, cotizaremos la pensión en UMAS o en salarios mínimos? Es que sí, ya no. Fíjate, esa pregunta creo que nos va a dejar claro a todos el efecto de la jurisprudencia. Porque si es un trabajador que está laborando actualmente, que ya reunió los requisitos para poder pensionarse por años de servicio, pero el promedio de su salario es de menos de 27 mil pesos, no tiene de qué preocuparse, no va a sufrir ninguna afectación. Si es del 10º transitorio, conservó el derecho, le van a pagar su pensión para toda la vida, es una pensión vitalicia, y se la van a pagar en términos de lo que está ganando. Ahí no hay ninguna afectación. ¿Sí quedó claro? Sí, creo que quedó más claro. Y no sé si alguien más tenga alguna pregunta, si no, con esto ya cerraríamos. Entonces nada más para concluir, o sea, necesitamos cada uno de nosotros ubicarnos en el contexto en el que nos encontramos. Si yo soy un trabajador que sé que me acogí en 10º transitorio y gano 22 mil pesos mensuales, no tengo de qué preocuparme, así de sencillo. A mí no me va a afectar nada. Obviamente habrá otros niveles, otras categorías que sí tendrán que preocuparse, pues porque el tope salarial quedó muy chaparro, quedó en UMAS. Si fuera salarios mínimos estaría más alto, estaría en 45 mil. Pero si yo no gano ni el tope en UMAS, pues no me preocupo. Exactamente, pues con esto ya cerramos la ronda de preguntas y respuestas. No sé si quiera usted agregar otra cosa, licenciado. Bueno, nada más quisiera cerrar tratando de generar conciencia en cada uno de nosotros en este tipo de cuestiones. Hay cuestiones en grupo y hay cuestiones personales que lamentablemente no nos acercamos, no investigamos, no estudiamos, no preguntamos y nos pone en un estado de incertidumbre. Yo siempre he estado a sus órdenes para que todos sepan exactamente la posición en la que se encuentran y hacia dónde van en cuanto a su retiro, y que cambiemos la forma de pensar y que entendamos que hay cuestiones que dependen de nosotros mismos y no dependen ni de la Suprema Corte, ni de nuestro sindicato, ni del gobierno federal, ni de nadie. Dependen de nosotros mismos y son cuestiones financieras. Son cuestiones financieras. Por ejemplo, el tema del fondo de vivienda. El fondo de vivienda
que ya tienen un crédito de vivienda otorgado por Fobiste, que actualmente se puede pasar en pesos y que no lo hacen, siguen pagando en salarios mínimos y siguen pagando cada vez más y no liberan sus créditos hipotecarios. Entonces, eso es una falta de estudio, una falta de información, y como ese hay muchos otros. Hay trabajadores que ya tienen una propiedad porque una solución o una alternativa a Fobiste. Hay otros movimientos en los que se puede solicitar la transferencia de recursos de Fobiste a otro fondo de inversión especializado que nos pague más rendimiento. Entonces, si nosotros mismos no nos preocupamos por nuestro patrimonio, por nuestras prestaciones, aún teniendo el apoyo de gente especializada, pues sigue siendo responsabilidad personal de cada uno. Entonces, yo los invito a que analicen su situación, a que anoten sus dudas y a que podamos consultarlas y podamos entender más de estos temas de pensiones y jubilaciones desde este momento, para que llegado a la edad de retiro nadie se sorprenda. Y como siempre estoy a sus órdenes y agradezco la invitación. Bien, licenciado, pues le agradecemos muchísimo esta amplia información que nos acaba de vertir. Y pues, compañeras, compañeros, sabemos de antemano que pues es un tema demasiado complejo, en el cual obviamente incluso emanado de esto, en relación a que hay muchas particularidades o algunas particularidades, pues sí me gustaría proponer hacer una propuesta para llevar a cabo un taller, como bien ya se hizo en la Rectoría General. Y un servidor para poder seguir trabajando en esto y pues seguir atendiendo obviamente las necesidades de los trabajadores. Entonces, pues nosotros, compañeros, pues seguiremos dando la información de manera oportuna y pues seguimos en contacto para estos trabajos. Agradecemos la participación de los trabajadores y agradecemos el que nos haya expuesto este tema, porque nos abre un panorama de lo que implica la OMA en las pensiones de las y los trabajadores que se encuentran en el 10º transitorio y en la cuenta individual. Pues le damos las gracias, licenciado, nuevamente por parte del JIC de Rectoría General y por parte de la compañera Elizabeth del Grupo Interno Coordinador del CENDI 3. Y por lo pronto, pues le estaremos dando un reconocimiento de forma virtual. Se lo haremos llegar. Gracias a usted. Esta información pues da mucho de qué hablar, pero pues lamentablemente el tiempo se nos acaba. Aquí está, por lo pronto se lo presentamos, su reconocimiento y muy pronto se lo haremos llegar. Claro que sí, se los agradezco. Bien, pues no nos queda, licenciado, más que pues despedirnos. Agradecemos la presencia de todos y cada uno de ustedes, compañeros trabajadores, y pues de hecho, pues como ya bien lo saben, seguiremos trabajando para el bien colectivo de todos y cada uno de los trabajadores de la Rectoría General, en este caso del CENDI 3, y pues estamos en contacto. Le agradecemos mucho, licenciado, agradecemos a los trabajadores. Muchísimas gracias, licenciado. Soy Elizabeth, del Grupo Interno Coordinador del CENDI número 3. Les doy las gracias y a los compañeros que nos acompañaron a este foro. Claro que sí, con mucho gusto. Estoy a sus órdenes, como siempre. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias, buenas tardes. Si nos pudiera permitir al final, licenciado, por favor. Gracias.